La sesión de hoy, consejos para imprimir datos variables, la clave para crear campañas exitosas. Es un placer introducir al presentador de hoy, Gustavo Abundis, que es especialista técnico de ventas para la región de América Latina y lleva más de 2 décadas dedicadas a la impresión digital color en la región. Bueno, Gustavo, ya puedes comenzar con la sesión de hoy. Bien, muchas gracias, Verónica. Buenos días y buenas tardes a todos. Bien, para comenzar nuestra conversación el día de hoy, vamos a hablar acerca específicamente del GDP. Como sabemos, el mundo de hoy está conectado y es muy importante que los mensajes que estemos dando día con día sean relevantes para el cliente. Un método muy eficaz para poder hacer esta comunicación es básicamente lo que nosotros conocemos como VDP. Significa Variable Data Printing. Esta información tiene que ser simple, pero a la vez que sea relevante, que esté conectada a múltiples medios como comunicaciones multicanales, que sea fácil de disponer y que esté disponible en cualquier momento. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Hoy hablaremos de cómo se definen las campañas para hacer BDP, dónde podemos obtener información correcta, cuál es la importancia que tienen estas herramientas para los clientes, qué elementos se necesitan para configurar un BDP y cuándo se necesita ir un paso más allá hacia lo que vamos a un BDP avanzado. Este ejemplo que yo traigo aquí es una muestra de cómo son las comunicaciones multicanales. La primera pieza que fue enviada en esta campaña es un correo email que se encuentra en la parte superior izquierda, el cual nos va a llevar a una página URL o pool. Esto lo vamos a definir un poco más adelante, que es pool. Y finalmente nos llevará a un impreso. Este impreso se vuelve el centro de la campaña, dado que la mayoría de la información que se le quiere transmitir al cliente se encuentra en la parte impresa. Como vemos, hay elementos importantes que relacionan la información con la personalización a la persona que está dirigida, como por ejemplo las imágenes personalizadas, sitios web personalizados, individualización dependiendo del grado demográfico, el grado de la persona que lo va a recibir. Bien, aquí hay algunos pequeños números acerca de lo que es el BDP y de lo que es la comunicación personalizada. Como vemos, el correo directo es una importante fuente para traer mayor retención y traer mayor audiencia a la comunicación que se desea comunicar. Como les decía, la parte impresa se vuelve el corazón de la campaña BDP debido a que el correo postal pues tiene muchas características, asegurándonos que por lo menos va a ser visto la primera vez por el usuario que lo recibe y él podrá identificar si gusta o no gusta tenerlo o ponerlo en el bote de basura. Esto tiene una gran ventaja porque ya tomamos contacto por lo menos una vez con el cliente. Adicionalmente, existen algunos elementos adicionales de las comunicaciones impresas. Esto es que puede ser visto si piensa el usuario que es relevante y no va a pasar por un filtro spam o no va a pasar a la bandeja de basura directamente como lo haría un correo electrónico. ¿Cuáles son las ventajas para el impresor? Para el impresor, estas ventajas son muy importantes porque esto nos va a hacer crecer los revenues, nos va a permitir cotizar piezas que van a tener mayor cantidad de dinero a la empresa, trayendo ingresos potenciales hacia ellos. Esta es una herramienta que es muy eficaz para poder comunicar y es necesario que los diseñadores también puedan utilizar estas herramientas para comunicar de forma adecuada lo que se requiere. El BDP, de acuerdo a algunas fuentes de encuestas, sabemos que han incrementado los volúmenes de impresión. Recuerden que para el impresor lo más importante son los volúmenes de impresión.
Para diferentes tipos de negocios, como los departamentos internos de impresión, todavía tienen muchas oportunidades que hacer. El negocio principal consiste en, para aquellos que sean reproductores de impresión, como retografías o copisterías, y se ha visto en los últimos años que la impresión de BDP aumenta considerablemente los volúmenes en el negocio. Algunas razones por lo que nuestros clientes no ofrecen el BDP el día de hoy. Bueno, uno piensa que es muy alta la inversión inicial, otros piensan que no cuentan con los recursos técnicos necesarios, algunos de ellos piensan que incluso no se adapta a las necesidades de su modelo de negocios. Bien, empezaremos a ver cómo es este sistema. Cuando hablamos de que ellos piensan que es sumamente complejo, nosotros vamos a comenzar y les vamos a enseñar el día de hoy cómo comenzar con herramientas que ya cuentan el día de hoy. De una forma simple, sin que sea muy complicado. Cuando se vuelva más complicado, nosotros les dejaremos saber para poder llevarlo a una solución más compleja. Lo más importante dentro de una campaña BDP es asegurarse que tengo los datos necesarios, es decir, las listas de los clientes, los datos variables, los elementos que voy a utilizar son los que se encuentran en forma correcta. Nosotros necesitamos vender más BDP y para esto vamos a empezar practicando con campañas que probablemente sean relevantes para su negocio, no con clientes actuales de ustedes, sino con elementos que ustedes ya cuenten con ellos. Básicamente lo que nosotros sugerimos es comenzar con una base de datos que puede ir desde 20 hasta unos 2,000 clientes y hacer pruebas de estas campañas, de tal forma que ustedes empiecen a tomar la sensación de cómo funciona el BDP. Bien, el BDP sabemos que es una herramienta que nos permite crear más negocio, hacer que los clientes vuelvan una y otra vez y hacerlos clientes. ¿Qué necesito yo para crear una campaña de BDP? Bien, lo primero que necesitamos saber es cuál es el objetivo de la campaña, qué es lo que queremos comunicar, cuáles son aquellos elementos que van a ser importantes, que van a llamar a la acción, que nos vayan a llevar a recursos que el cliente pueda utilizar para hacerlos relevantes. También es necesario que usted hable con su cliente para definir cuáles son los destinatarios, si hay diferentes grupos poblacionales o grupos geográficos o grupos de clientes que estén identificados de tal forma que los mensajes sean relevantes y que sean acordes con la comunicación gráfica que se representa en ellos. Hay diferentes formas de hacerlo, así que es importante que lo converse con su cliente antes de poder hacer una decisión final. 2, y yo creo que es la parte más esencial de lo que es una campaña de BDP. Básicamente es la lista de clientes o la base de datos. Esta base de datos deberá de ser relevante. Tiene que tener los elementos necesarios y que ya existan. Pueden ser bases de datos que ustedes ya tengan. Y si ustedes creen que no tienen una base de datos correcta, pueden comprarlos. Existen múltiples lugares donde se pueden comprar bases de datos. Asegúrese que cuando compre una base de datos, esta base de datos está completa y tiene la información que usted necesita para el objetivo de la campaña. Bien, de esta base de datos necesitamos asegurarnos que los elementos estén correctos. Hay en ocasiones que las bases de datos no vienen formateadas en la forma que nosotros necesitamos o no se encuentran clasificados de forma correcta. Es muy importante la clasificación de los datos porque en algunos elementos o en algunos países o en algunas localidades los proveedores de envío hacen descuentos si ustedes entregan las piezas ordenadas en forma numérica o en forma de zonas de reparto postal. Esto puede considerar
un ahorro importante en el momento del envío de la información. Así que puede usar una lista de práctica para comenzar a trabajar con esto. En este ejemplo, vemos cómo esta base de datos contiene la información correcta, pero no está formateada en la forma como necesita. El nombre y el apellido vienen juntos, asimismo como la ciudad, el estado y el código postal. Esto deberemos de trabajarlo en algunas herramientas como Excel que nos pueden ayudar a trabajar esto de forma correcta. Ahora, una vez que la base de datos está corregida, podemos ver que el nombre, apellido y la dirección se encuentra formateada de forma correcta. Asegúrese que la dirección de correo electrónico esté verificada, que no le hagan falta signos o que no tenga números, que no tenga formato no específico para correo electrónico. El tercer paso es decidir qué tanta proporción del elemento gráfico, la pieza impresa, va a llevar elementos gráficos. Uno de ellos, básicamente, pueden ser textos, imágenes que sean relevantes, o elementos que llamen ya sea el nombre de la persona o un elemento que sea importante para esa persona a quien esté dirigido. Como cuarto paso, necesitamos determinar si es que otros canales deberán de ser involucrados. En el caso de campañas mucho más complejas, probablemente tengamos que hacer interacción con sitios web. Los códigos QR son ideales para eso. Los códigos QR son códigos que nos van a llevar a un lugar específico. Puede ser un vínculo a una página web, puede ser un vínculo para poder obtener datos de un evento, por ejemplo, podernos dar información de un contacto o recordatorios, tarjetas de visita. Este es el código QR, que es código de respuesta rápida, que nos permite accesar a esta información de una forma rápida y de una forma móvil. En los últimos años se ha visto que la utilización de códigos QR ha sido incrementada año con año. Si, por ejemplo, tomamos en cuenta esta encuesta que se hizo en el 2013, del 2011 al 2013 aumentó, por ejemplo, en un 24% el número de personas que han utilizado estos códigos. Estos códigos son muy comunes para ser utilizados ya sea en cupones, ser utilizados en postales o en lugares públicos. Algunas soluciones. ¿Qué pasa si yo no tengo la forma y capacidad de poder crear códigos QR? Para los códigos QR que son estáticos, existen algunas soluciones en línea como estas que estamos mostrando aquí. Adobe InDesign, como tal, tiene un módulo que puede generar un código QR. Y deberá de asegurarse que el cliente que va a leer el código QR cuenta con una aplicación de código de lectura, ya sea en su móvil o en algún otro dispositivo para que pueda ser utilizado. Los códigos QR en algunos móviles actualmente ya tienen esta función incluida de forma automática. Si no es así, asegúrese que la población a la que usted va a hacer referencia cuente con esta aplicación. Es importante no volverlo muy complejo. Este código QR, que es este cuadro lleno de pequeñas partes, cuadros en blanco y negro, nos va a llevar a un URL, un sitio web específico para poder nosotros dirigir al cliente hacia la campaña. Aquí tenemos un ejemplo. Es importante mencionar que los códigos QR deben de colocarse en un lugar que sean fáciles de poder leer. Aunque no es muy fácil poderlo leer en un automóvil, este es un caso perfecto de lo que se ha podido hacer con códigos QR. En una plaza muy concurrida se estaciona este coche. Obviamente no está en movimiento porque si no, no puede ser leído. Este coche invita a los jóvenes, que son el principal objetivo de la campaña, a llevarlos a suscribirse para hacer una prueba de manejo, un uso adecuado del QR. Pero existen, obviamente, lo contrario, usos no adecuados del código QR. Por ejemplo, si tenemos esta valla al lado de una autopista, donde adicionalmente la información de esta valla nos dice que manejemos con seguridad, entonces
no es totalmente seguro poder estar escaneando un código QR en una autopista en un auto en movimiento. Es un uso indebido del código QR. Bien, los códigos QR nos pueden llevar a sitios personalizados o PURs. URL es un sitio web y PUR es un sitio web personalizado. Los PURs contienen información que identifica a los destinatarios. Básicamente o típicamente es un sitio web que viene direccionado con el nombre de la persona a la que está dirigido. Esta es la forma más simple para hacer que los clientes se aseguren que no están siendo llevados a una página web extraña y no hacerlas muy complejas. Cuando las hacemos muy complejas, los clientes pueden confundirse y no ir hacia los vínculos correctos. Bien, para que las prácticas de los pools sean adecuadas, es importante que eliminemos estos sitios web súper complejos. Podemos llevarlos a un sitio web con el nombre de la persona o con una clave de referencia que se encuentre ubicada en la base. Si ustedes están pensando utilizar los pools para llevar al cliente, por ejemplo, a un evento, pues asegúrese de que el pool, al momento que el cliente accese, ya tenga los datos de esta persona y evitar que el cliente tenga que estar llenando esta forma. Esto lo hará mucho más sencillo y el cliente continuará con la dinámica de la campaña. ¿Qué medios debo de utilizar? ¿Cómo sé cuáles son los medios que debo utilizar en una campaña? Es importante saber que si solamente utilizo impresión, los porcentajes de respuesta son más altos. Y si utilizo una mezcla de estos, ya sea correo electrónico, pool, códigos y algunos otros elementos de multimedia, podremos hacer la campaña más relevante, lo cual nos asegura una mayor cantidad de respuesta, que es lo que nosotros necesitamos de una campaña. Asegurar la respuesta. Bien. En resumen, primero, debemos de fijar el objetivo. 2, obtener una lista de clientes adecuada. 3, decidir los elementos gráficos que van a participar en la campaña. 4, determinar si es que son necesarios más canales y qué herramientas debo de contar. Bien, ahora pongamos en prueba los conocimientos que hemos mencionado el día de hoy. Para poder hacer una campaña, obviamente nosotros pensamos qué es lo que debo de utilizar, qué herramientas necesito, qué debo de tener. Bien, normalmente nosotros comenzamos con un servidor de impresión que gestione lenguaje de variable data que sea relevante para el caso de la campaña o lo que voy a utilizar. Típicamente nosotros utilizamos un Fiery, o la mayoría de ustedes sabemos que tiene un Fiery, y esto pues asegura que podamos manejar de forma simple los datos. Asegúrese también de tener una herramienta que pueda manejar bases de datos, preferiblemente una base de datos, un manejador de bases de datos como puede ser Microsoft. También necesita una herramienta de diseño como puede ser InDesign, Word, incluso Corel. Y si hace falta para campañas mucho más complejas o más avanzadas, pues es importante que pudiera tener alguno de estos programas, ya sea un FDirect Smile, Xampire, Fusion Pro, GMC, etc. Existen muchos de estos softwares. Hoy les mostraré 2 ejemplos de campañas DDP que se pueden hacer de una forma fácil utilizando Freeform. Freeform nosotros pensamos que es la tecnología que ya viene incluida en nuestros servidores Fiery, que es la forma más simple de poder accesar a lo que es el DDP. 2 casos. Uno, el sencillo utilizando Word y el segundo, complejo utilizando InDesign. Freeform, como les comentaba, es la forma más simple de accesar al DDP. Es una solución que ya viene incluida en la mayoría de nuestros servidores, ya sean los nuevos o los antiguos. Es una tecnología que viene ya incluida dentro del mismo servidor. No requerirá tener algún software adicional avanzado para poder manejarlo. El funcionamiento, como verán, es muy simple y fácil de hacer. ¿Cómo sé
y mi servidor file cuenta con él. Bueno, es muy simple. Vamos a cualquier trabajo, vamos a las propiedades del trabajo, vamos a ver esta pestaña que puede ser que diga BDP, o impresión de datos variables, y que tenga también la función crear maestra, página maestra. Con esto sabemos y nos aseguramos de que nuestro servidor tiene la capacidad de poder hacer datos variables a través de plantillas de Freeform. Bien, el primer ejemplo, como les mencionaba, Microsoft Word, utilizando Freeform, y la función de combinación de correspondencia que viene incluida en todos los Microsoft Word. El primer objetivo que tenemos con esta campaña es hacer o crear un boletín donde el cliente va a utilizar BDP para personalizar la pieza y hacerla más relevante. La idea es captar mayor audiencia. Lo segundo es necesito tener una base de datos. En este caso, movemos una base de datos en Excel donde están los encabezados de cada columna. Eso es muy importante hacerlo. Y esta base ya cuenta con un número localizador. Los números localizadores son importantes mantenerlos o tenerlos porque estos van a ser procesados a través de la impresión y van a pasar por acá. En el caso de que hubiera un atoramiento o que de papel, o que hubiera un problema con el acabado, o que necesitemos de imprimir las piezas, este número de referencia se vuelve clave para no hacer una búsqueda manual y optimizar y mejorar el tiempo para hacer la repetición de los elementos necesarios. Aquí está nuestro diseño. En el diseño, pues como vemos, tenemos un boletín con 8 páginas. En este caso, el diseñador nos ha marcado con corchetes dónde van a entrar los elementos variables y cuáles son estos. En la última página vemos que tiene nombre, dirección y a quién está dirigido. Así como en la portada tenemos el nombre de la persona que lo agarró. Asegúrense de que los elementos gráficos se encuentran tanto en forma y diseño para que sean coherentes con el resto del documento. En Excel y Microsoft nosotros trabajaremos con ventanas. Nosotros en este caso no tenemos capas. Como se trabaja en Microsoft es creando ventanas de texto. Estas ventanas de texto son ventanas simples, las cuales voy a seleccionar los elementos y los convertiré en elementos variables para poder crear nuestra plantilla de Freeform. Bien, en este caso lo que voy a hacer ahora, voy a seleccionar mi base de datos utilizando la función de combinación de correspondencia. Hago mi base de Excel, me aseguro que los elementos sean correctos, veo los encabezados. Cuando voy a insertar campos, ahora veo los elementos de la base de Excel mostrados como los elementos disponibles. Selecciono el texto, voy al que es el registro correcto y lo ubico. Lo mismo haré para poder poner el nombre, apellido, dirección, código. Como ven, una vez que los elementos son variables, estos quedan marcados entre símbolos de más y menos. La función de Microsoft también cuenta con una visualización previa para asegurarnos que todo esté correcto. En este caso, yo cambio, asegurarnos que está creado de la forma. Bien. Como vimos, los elementos son dinámicos. Al mover una caja de texto dinámica, podemos caer en el problema de que el texto se fluya, se sobrepase la caja a la que está diseñada. Lo que nosotros sugerimos es hacer previo a la corrida de impresión final una prueba con una base de datos creada de forma simple como muestra, con nombres o muy cortos o muy largos, para asegurarnos que el texto quede correctamente ubicado.
Microsoft Word vamos a trabajar, vamos a abrir nuestro elemento, nuestra página del boletín. En este caso vemos que es un boletín de 8 páginas y vamos a tener nuestros elementos variables. Como funciona File y Freeform es utilizando dos documentos, uno para la parte estática y uno para la parte dinámica. En este caso estamos visualizando la parte dinámica y esta sería la parte estática. Estos documentos se enviarán de forma separada y serán combinados en el file para poder hacer el BDP. Bien, haremos esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Bien. Ya tengo mi documento diseñado, ya tengo mi documento con los elementos variables colocados. Así que lo que haré en este caso, voy a remover todos los elementos que son estáticos para dejar solamente el documento con los elementos variables. De tal forma que ahora tengo dos documentos, uno con la información estática y uno con la información variable. Cuando vaya al de la información estática, a través del driver de impresión, utilizando la pestaña de impresión variable, voy a seleccionar, crear master. Cuando yo creo el master, lo mando a imprimir y automáticamente queda asignado con el nombre del documento. Ahora iré al documento con los elementos variables y haré el mismo caso, utilizando el driver de impresión. La diferencia es que no voy a crear el máster, sino en este caso lo voy a llamar. Para asegurarme que estoy llamando al maestro correcto o al máster correcto, puedo hacer una visualización y asegurarme que es el documento correcto. Finalmente, lo mando a imprimir y este llegará al servidor File. Bien, en el servidor Fire, en los servidores actuales, tenemos la funcionalidad de Freeform mejorado. Freeform mejorado es una función que trabaja de la misma forma, pero que no necesita tener todas las páginas blancas insertadas. Utilizando el Freeform mejorado, tengo ahora esta ventana donde voy a colocar el número de páginas variables, en este caso 2, y el número final de páginas que requieren el documento. Como ven, en la parte inferior van a aparecer las páginas. La página 2, que es donde están los elementos variables, y la página 1 quedarán al frente y al final del documento. De esta forma, Freeform tendrá que insertar las páginas blancas que sean necesarias para concluir el documento. Como vimos, Freeform requiere los dos elementos para poder trabajar, la parte estática y la parte dinámica. Una vez que están mezclados y ejecutados, estos son tratados por el servidor como cualquier otro trabajo de impresión. De tal forma que yo puedo darle características. En este caso estoy llamando a la función impose, que para algunos servidores es opcional, algunos clientes ya cuentan con él, y esto me dará la oportunidad de poder formar mi trabajo para que este pueda ser acabado de la forma correcta. En este caso es un doblez para grapa y corte o refinado fino. ¿Qué ventajas obtengo con esto? Bueno, si lo hubiera hecho de la forma tradicional utilizando Word, el tiempo hubiera sido más largo, el tiempo de procesamiento en nuestro file también hubiera sido más largo y el documento final hubiera sido excesivamente grande. Utilizando la tecnología de Fire Freeform, los reducimos de forma considerable en un 80, 90 o un 94% el desempeño y el tiempo necesario para poder crear estos elementos. Muy importante es el tiempo y el ahorro que voy a tener para poder procesar más trabajos de este tipo o estar procesando trabajos que se encuentran en videoconferencia. La incorporación de las funciones de BDP a través del Freeform, utilizando estas herramientas, va a ayudar a que la correspondencia y la combinación de correspondencia y los acabados sean hechos de una forma automatizada y más precisa. Bien, en nuestro segundo ejemplo utilizaremos las herramientas de InDesign y Fire Freeform mejorado, como ya lo vimos, en la utilización de la función de combinación de datos de Adobe InDesign.
Nuevamente, para nuestra campaña necesitamos establecer cuál es el objetivo, saber qué documento voy a hacer y cómo lo voy a manejar. En este caso, como es un documento más complejo, tengo diferentes audiencias que van a recibir y deberá de ser específico para cada uno de ellos. Nuevamente, comienzo con mi base de datos. Ya vimos que está formateado de forma correcta. Lo que está, en este caso, no hecho es el elemento del código QR. Voy a crear un código QR que va a llamar a la acción que el cliente vaya a una página web personalizada. Utilizando Excel y utilizando la función del concatenado, voy a llamar a el sitio web o el URL al que voy a ir, a llevar a mi cliente, coloco el nombre del dominio y después, utilizando la función de concatenación, lo voy a unir, utilizándolo como si fuera pegamento, al número del récord o del registro adecuado. Vean cómo Excel es una herramienta que me permite hacer esto de forma muy simple. Simplemente toco el resto de los registros y pego esta función. De forma que se llame consecuencia el sitio URL con el número de registro localizado para cada uno. Bien, Excel, como vemos, es una herramienta muy buena para el manejo de esta base de datos y podemos también utilizar herramientas como las que vienen preconstruidas en el Adobe InDesign. Por ejemplo, Adobe InDesign nos permite crear códigos QR de una forma automática sin tener que utilizar alguna herramienta de esto. Simplemente haciendo la llamada con el signo de almohadilla, numeral o de gato para poder hacer el llamado de los elementos variables. Y en el caso de que se requiriera hacer lo mismo, pero con imágenes, utilizando el símbolo de arroba. Bien. La otra parte que necesitamos es el diseño. Como vemos, es un diseño que viene con 6 páginas y en este caso tengo 3 audiencias. 1 que es el turismo, 2 lo que es comercio local y 3 empleo. En la última página, que es la página número 6, voy a colocar nombre, dirección de la persona y también voy a colocar un código QR para llevarlos a mi página web creada para cada uno de mis clientes. Este es el caso de clientes de turismo, donde van a recibir un boletín de 4 páginas. Este sería el caso para comercio local y el caso para empleados. Bien, si yo abro mi documento en InDesign, voy a poder visualizar que tengo mis 6 páginas. Mis 3 portadas, los contenidos internos y el contenido donde va a ir, la página donde va el contenido variable. Bien, una vez que he identificado mis páginas, puedo asegurarme que tengo los elementos de la misma forma como lo hicimos en Word, donde van a caer la información relevante para la impresión variable. InDesign tiene la capacidad de trabajar con capas. En este caso, hemos creado la caja de textos y los elementos variables en una capa marcada con color rojo que va a ser diferente. Esto nos va a facilitar poder crear este documento de una forma más simple sin tener que crear múltiples documentos. Bien, utilizando la función de combinación de datos de InDesign, voy a llamar mi base de datos nuevamente. En este caso, mis bases de datos ya se encuentran separados para cada una de mis poblaciones a los que voy a llamar mi campaña. Selecciono, en este caso, el registro localizado. Es importante ponerlo en letras pequeñas. El cliente no necesita saber cuál es este, es simplemente para control. Coloco los elementos relevantes para cada persona, como dijimos, dirección, datos de la persona, nombre, apellido. Voy a generar, utilizando la función de generar código QR, que viene incluida ya en InDesign, un código QR. Me pide información, simplemente voy a crear un código que no significa nada, simplemente es para crear el elemento gráfico
posicionar y posicionar el resto de los elementos gráficos que se encuentran alrededor de él para poder hacer el diseño de una forma comprensible. Bien, es muy importante utilizar las capas de InDesign para crear las plantillas. Esto, como vamos a ver un poquito más adelante, nos va a enseñar cómo puedo hacer la impresión de estos objetos de una forma más simple. Bien, nuevamente, volvemos a nuestro InDesign. Tengo mi capa con los elementos variables y el resto son los elementos estáticos. Bien, lo que voy a hacer ahora, a diferencia de en Word, no lo voy a mandar a imprimir. Simplemente voy a imprimir el archivo maestro, la plantilla, lo que va a ser mi plantilla de Freeform, como un archivo PDF. Como cualquier archivo PDF, lo exporto, selecciono las características adecuadas para la creación de mi PDF, o las que regularmente utilizo, y exporto el documento. Este documento, ¿okay?, va a generar, ha terminado de generarlo, y tengo mi primer elemento. Ahora voy a las capas de elementos variables y voy a eliminar las páginas que no tienen información variable. De tal forma que solamente me voy a quedar con la página con los elementos variables. La función de combinación de datos también me permite hacer una visualización previa de los registros para asegurarme que estén, al igual que en Word, colocados de una forma correcta. Bien, iré a mi ventana de combinación de datos y voy a exportarlo. No voy a generarlo, voy a exportarlo como un archivo PDF. En este momento puedo ver que se han generado los elementos variables como un formato PDF. Es importante no ir a la función de combinar datos de InDesign y generar el archivo de impresión directamente, porque esto haría que tenga yo que enviarlos a través del driver de impresión y sería un proceso más largo y más complejo. Simplemente lo que voy a hacer es asegurarme de tomar el formato PDF que viene en la generación del documento y voy a generar uno para cada uno de mis bases de datos separada previamente. En mi file, lo que voy a hacer ahora es voy a importar el trabajo. Primero voy a traer mis PDFs a los que he generado. En este caso, tengo mi maestro, mi plantilla. Tengo 3 para mis diferentes poblaciones o mis diferentes elementos de la campaña. Voy a propiedades del trabajo del que se llama maestro. ¿Okay? Voy a crear el maestro y lo voy a procesar y dejarlo en espera. Este formato va a quedar en espera y ha sido creado como una plantilla maestra o el maestro, que básicamente son los elementos. Para cada uno de mis documentos, llamaré a esta página maestra, encenderé la función de Freeform mejorado, donde voy a definir el número de páginas variables, en este caso es 1, y el número total de en el documento. Bien, lo que debería de hacer es que esta página que se encuentra con elementos variables se encuentra ubicada en la última posición. Por lo tanto, será mi última página. Aquí aparece como página 6 debido a que el maestro tiene 6 páginas. Y lo que debería hacer es ubicar cada una de mis portadas de acuerdo a la población a la que va dirigida y guardar este como una plantilla local en el servidor para poder crear los siguientes documentos de una forma fácil, simplemente llamando el preset. Guardo, proceso y los coloco en espera. Para el resto de mis documentos, simplemente voy a propiedades y no tengo que volver a hacer toda la diagramación. Simplemente llamo a mi plantilla de preset y cambio la portada. Una vez cambiada la portada, lo proceso y lo pongo en espera. El mismo caso para el tercer documento. Llamo a la plantilla de preset y cambio nuevamente la portada.
Lo pongo en procesos y en espera. Y vemos la generación del archivo final es muy rápido. Una vez que el archivo está terminado, puedo llevar, como ya es tratado como un documento común, a mi función de impulse, y es que yo la tengo, para darle el acabado final y enviarlo al acabado. Coloco el formato correcto, papel correcto, y entonces estoy listo para poder imprimir. En este caso, no lo hemos mandado a imprimir, lo hemos colocado en espera para asegurar a través del Image Viewer, el visualizador de imagen, que los elementos gráficos, sobre todo el código postal y el código QR, han sido creados de la forma correcta. De esta forma me aseguro, previo a la impresión, de hacer la prueba y que todo ha quedado de forma correcta. Una vez más, ¿cuáles son las ventajas de utilizar Freeform mejorado si lo comparamos con la creación del InDesign? Bueno, vemos que el tiempo es 80% más rápido en el procesamiento utilizando Freeform, y algo muy importante y relevante es que no me genera archivos muy grandes, hasta 93% más pequeños. Bien, cuando utilizo los valores predefinidos de Fire y Freeform, ahorro una cantidad considerable de tiempo, utilizando los elementos ya sea de presets o plantillas, que pueden estar ligadas a hot folders o impresoras virtuales, o simplemente hacerlo como lo hicimos en este ejemplo, arrastrando los documentos PDF y combinándolos directamente en el servicio. Como vimos, hay diferentes tipos de trabajos de BDP. En el primer caso, tengo el de Word, utilizando las funciones de combinación de correspondencia. En el segundo, lo que se llama versionalización o versiones, el mismo documento, diferentes versiones, utilizando InDesign y utilizando Freeform. Y personalización avanzada o un grado de personalización mayor. En este tipo de documentos es donde sí yo requiero tener este tipo de personalización, utilizando imágenes personalizadas, utilizando múltiples medios, utilizando páginas URL. Para hacerlos más relevantes, ya hablamos de nuestra mezcla de marketing, entonces ya tendré que utilizar algún software adicional para poder crearlos. Básicamente, las ofertas que se encuentran en el mercado, de FreeDirect Smile, Exampy, EMC y algunos otros proveedores que tienen software de impresión variada. En resumen, es importante elegir siempre las mejores opciones. El éxito de la campaña se deriva de que el objetivo esté alineado con los datos y a su vez estén alineados con los elementos gráficos que van a ser utilizados. Como vimos, Freeform es una forma muy simple de hacerlo, por lo tanto es una herramienta muy potente y que básicamente es una herramienta si ustedes tienen un Fire que ya cuentan con él. El grado de inversión es mínimo. Existe una lista de tareas que va a ser ubicada dentro de los recursos de esta sesión para que ustedes puedan utilizarla y asegurarse que no han perdido de vista ningún elemento. Y utilice estas campañas no solamente para sus clientes, utilícelas para ustedes también, promocionando la capacidad de que pueden ofrecer PDP de una forma simple y fácil de hacer. Como les decía, tenemos recursos en español, guías de ayuda. Estas guías están creadas para que sigan ustedes paso a paso el proceso para poder crear documentos con BDP. También existen materiales genéricos como este ABC de la impresión de datos variables que nos permite tener una guía o un documento donde hay mayor información acerca de cómo funciona el mundo del BDP. Y también, por supuesto, podemos referenciarlos a nuestro sitio web BDP de Freeform. El
Existen recursos en inglés, como les mencionaba, una lista de tareas o un checklist que existe, lamentablemente solo está en inglés, pero es una guía que pudiera usted utilizar para asegurarse que no ha perdido de vista ninguno de los elementos necesarios para hacer BDP. También tenemos el kit de Freeform, donde existen diferentes ejemplos, documentos gráficos y videos que les permitirán hacer prácticas antes de que esto lo haga realidad con sus clientes. La mejor forma de hacerlo es... También existen otro tipo de presentaciones como esta, de World of Fiery, que se encuentran en inglés y con diferentes ubicaciones en nuestro sitio web de World of Fiery. Hay diferentes charlas, no solamente relevantes hacia el BDP, sino a otro tipo de conversación. Y finalmente los invitamos a participar de nuestro próximo seminario en español, que será 10 maneras en que las herramientas de Fiery hacen el BDP más simple. Los esperamos. Bien, ahora, gracias Verónica. Muchas gracias, Gustavo. Cuánta información tan buena. Empezamos ahora con la sesión de preguntas y respuestas. Reconocemos que toda esta información que Gustavo nos ha presentado ha sido mucha y presentada en forma muy rápida porque queríamos que entre en estos 45 o 50 minutos de la hora. Por eso es que grabamos la presentación y les vamos a mandar un link con esta grabación, así la pueden revisar con tranquilidad y la pueden compartir también. Bueno, por favor manden sus preguntas a través del chat a todos los panelistas y vamos a comenzar a leer esas preguntas. Ok, Cristóbal pregunta, tengo un Fiery del 2012, pero no veo la opción de BDP. ¿Debería actualizar el Command Workstation? No es una función del Command Workstation. Gracias, Cristóbal. Todas nuestras tecnologías y tus servidores del 2012 deben de contar con él. Probablemente necesitas ir directamente al servidor y asegurarte que tengas, utilizando la herramienta Command Workstation, las funcionalidades que ya vimos. Todos los servers, incluso tecnologías anteriores a este año, ya cuentan con la capacidad de hacer. Si no lo ubicas, por favor puedes contactarnos para ayudarte a que lo hagas de forma correcta. Muy bien. Otra pregunta de Manuel. ¿Vale cualquier fichero en PDF para asignarle algún dato variable? Sí, gracias por la pregunta. Importante porque sí, cualquier documento PDF o cualquier otro tipo de documento que yo pueda llevar hacia el Fire y colocarlo como un documento disponible para impresión, ¿le puedo asignar un elemento variable? Sí. Solo tengo que asegurarme que los elementos variables estén colocados, que no nos obstruyan algún elemento gráfico o que vayan a caer en una posición que no sea visualmente correcta. Y esto es simplemente quizá prueba y error, hacer el envío, asegurarnos, hacer la impresión de una hoja y asegurar la posición de forma correcta. Una vez que esté correcto, traigo mi base de datos completa y entonces sí ya puedo generar mi documento. Perfecto. Alicia pregunta, nosotros nos concentramos en imágenes variables y códigos de barra para tarjetas de identificación. ¿Cuál es tu recomendación en cuanto a qué programas de BDP usar? Bien, cuando ya tenemos soluciones con códigos de barra de otro tipo, ya sea bidimensionales o tridimensionales, o con una gran cantidad de imágenes, sí es necesario dar el paso a una solución más avanzada. Obviamente, mi sugerencia podría ser un EFI DirectSmile, que ya contiene un módulo que genera todo tipo de códigos. Tenemos alrededor de 50 códigos de barra diferentes que podemos insertar
en nuestro documento y que adicionalmente nos va a producir un documento que yo tengo la opción de escoger, que es algún lenguaje específico con el que yo me sienta cómodo trabajando o simplemente utilizando un flujo de PDF simple, optimizado, para poder hacer la impresión. Hoy en día, la sugerencia es trabajar con un formato PDF optimizado, lo cual hace mucho más ágil el proceso y también reduce el tamaño tanto del archivo que va a ser enviado a impresión como el archivo al final del proceso. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Juan Pablo. Dice que tenemos una veterinaria como cliente y quieren poner fotos de sus clientes con sus mascotas. ¿Pueden usar Freeform para imprimir BDP en este caso? Si las imágenes están relacionadas a una base de datos, es probable que necesites una solución más avanzada. En el caso de Freeform, son soluciones más simples para lo que nosotros llamamos mezcla de documentos. Quizá este sí es un caso ya donde requieras un software adicional como un FI Direct. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Wilson. ¿Qué desarrollos han venido realizando con las herramientas de FreeFlow 6, el suite, que es un lenguaje de BIP o BIP? Y para los clientes que imprimen hoy con equipos de Xerox que específicamente tienen la tecnología FreeFlow, nosotros somos totalmente compatibles con esta solución. Hay que considerar que se requiere una licencia por parte de Xerox que debe colocarse en nuestro servidor Fire para poder hacer la utilización de este tipo de lengua de impresión de data variable. Nosotros, cada uno de estos servidores, cuando se produce, sale con la capacidad al día de las mismas versiones que cuentan nuestros socios de negocios, en este caso Xerox. Si Xerox ha desarrollado alguna funcionalidad adicional dentro de FreeFlow, nosotros debemos contar con la capacidad de imprimir, incluso con tecnologías. Por ejemplo, sabemos que Xerox utiliza tecnologías como algunos códigos específicos para dar seguridad a los documentos, los cuales están soportados con nuestros servidores. Existen ya algunos documentos que validan esto. Si Wilson necesita mayor información, pues puede ponerse en contacto conmigo y con mucho gusto le hago llegar esta información. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Jorge. Pregunta, ¿la aplicación, supongo que es Freeform, viene incluido con todos los Fiery o está limitada a un Fiery en particular? No, como les decía, la mayoría de los Firebase ya tienen incluidos tanto algunos Firebase que ya se encuentran con tiempo en el mercado como los nuevos. Lo que cambia es dependiendo del modelo o dependiendo de la plataforma del servidor, es que debería ser Freeform de forma clásica o debería ser Freeform mejorado. Freeform mejorado solamente se encuentra disponible para las plataformas más recientes del servidor. Ok, una pregunta de Marco. ¿Los Fiery Embedded o para los equipos Xerox pueden imprimir archivos de datos variables tipo VPC o VPS? No creo que sea posible. En algunos servidores embedded, Xerox, tendrán la capacidad de imprimir BIP, pero no es posible imprimir todos los formatos específicos de data variable. Para esto sí se requeriría tener un servidor externo, como podría ser algún lenguaje PPML, DDP, algunos otros que se encuentran en el mercado. Correcto. Y su flujo es de lo que nosotros recomendamos, un flujo de datos variables utilizando PDF. De esta forma sí es posible. Tengo una pregunta de Reinaldo. ¿Puedo realizar impresión variable con FreeFlow tomando en consideración Excel e InDesign?
a utilizar FreeFlow, utilizando... Creo que la pregunta es acerca de si no tiene Fiery, está usando FreeFlow, si puede aún así imprimir en forma de BDP, de datos variables. Puede utilizar las funciones que ya vienen incluidas de combinación de correspondencia de Word o utilizando la combinación de datos de InDesign, pero no va a ser tan rápido o eficaz como si fuera con un servidor Fiery. Esto son funciones que ya existen el día de hoy, son abiertas para todo el mundo, así que se pueden utilizar en cualquier otro servidor de cualquier otra marca. Obviamente nosotros, utilizando la combinación de FreeFlow con estos métodos de combinación de datos, pues lo hace más poderoso y más ágil y más rápido. Perfecto. Una pregunta de Rodrigo, ¿tiene que ser las últimas versiones de Word para poder hacer la combinación con la base de datos? No, me parece que ya las últimas 4 versiones de Microsoft Word ya tiene incluida esta función. Es probable que tenga que ser una búsqueda, dependiendo de la versión, a veces no está tan sencillo encontrarlo. Mi recomendación es ir al menú de opciones de Microsoft Word y buscar la función, ya sea que se llame correspondencia, combinación de correspondencia, o que pueda decir el nombre Mail Merge. Con estos dos nombres puede ser que sea llamada la herramienta desde Microsoft Word. Perfecto. También queremos comunicar que la presentación también va a ser compartida con todos ustedes en el próximo mail que les mandaremos en un par de días. Entonces tendrán la grabación, la presentación y también los otros recursos que les recomendamos al final de la presentación. No veo más preguntas y también se ha terminado la hora. Agradecemos a todos que se hayan conectado y hayan participado y muchas gracias, Gustavo, por tanta buena información. Pues ya saben, estamos en contacto, cualquier información nos dejan saber. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, que tengas buen día.